acá. Sí grabamos de una vez, pero ya no me acuerdo No, cómo se sí quedó. grabamos por acá, loco. Pero bueno, Pucha, es que buenos no días. Ah, grabamos. no, recién está grabando. Ahí entra el que. Bueno. Puro clickbait. Este programa es un clickbait. Literalmente creo que con este final de temporada subimos full las expectativas y al final solo es un episodio más de ¿por qué no hablamos huevadas en contra de los libertarios? Sí, ustedes se creyeron que les íbamos a tener un debate, que íbamos a tener invitados. La verdad es que este podcast está, está peor que nunca y con eso me refiero a que seguimos siendo solo los tres hablando huevadas. Es como ese sticker, no sé si alguna vez les mandaron que decía, este grupo pasa por su peor momento. Así mismo de ahorita. No, nunca he visto Li- ese sticker, pero Literalmente. sí se Y siente. este es el final de temporada. ¿Cachas que ni siquiera hiciste la introducción, Pinzón? Sí, sí, Solo nos perdón, me olvidé. pusimos ya a Así hablar que. huevadas. Es que pensé que estábamos hablando solo por hablar, así que buenas noches. No, Ay, no. perdón, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast. Tenemos invitados, es verdad, me parece que están teniendo algunos problemas, que es un clásico de este podcast. Es Bienvenidos mentira, al Emilio. final de No hay invitados, temporada. así que Sí, sí, no es mientas a verdad. la audiencia, ya es muy tarde. Entonces, no sé, ¿de qué vamos a hablar? El Ricky va a hablar de su... Uy, ya se fue. Bueno, eh, El Ricky va a iba a hablar, justo decir, se va. ajá, iba a decir, el Ricky va a hablar de su experiencia jugando StarCraft y tal vez, si es que se unen a nuestro futuro Patreon, pues le podemos poner al Ricky jugando, enseñándoles cómo jugar, Literal. creo. Mejor hablemos con honor a nuestro invitado hace dos podcasts atrás de que el Aucas nos va a reventar el fin de semana. Si esto sigue así. Sí, a mínimo cuatro, por lo bajo. Mínimo 4. Está volviendo a llamar ahí Kevin. Espérenme un segundo. Les juro que esto no es un clickbait, creo. Ya no sé la verdad. Dice Kevin que nos pasemos a Google Meet. Y el Ricky también se fue. A ver, Google Meet. Bueno, ya nada. Lo que acabamos de grabar, úsalo como audio del inicio, es un cae. Una eternidad más tarde. Mierda, o sea, todo lo que... O sea, dices que Oigan, todo pero lo ¿y que no hablamos no grabamos se en grabó. Skype mejor? Porque aquí se nos va a cortar después de 40 minutos igual. Pero si va a 40 ser final de minutos es lo que temporada, sin el necesitamos debate, para con 40 hablar. minutos es suficiente, creo yo. Ya, ya, bueno, bueno. Ajá, loco, no aprendiste nada. Este capítulo es un clickbait. Nuestro podcast es un clickbait. Es verdad. Es la Es palabra del cierto. día de hoy. Si alguien se Somos lo un pregunta. fraude. No, no, no somos un fraude. Solo el capítulo de hoy resultó ser un click. Así se va a llamar literalmente. Espérate, voy por una cerveza. Sí, por favor, amigo. Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. Hey, ¿ahí me oyen? A ver, Eh, ahí hemos sí. vuelto. em, ¿Entró? ¿Pudo entrar ahí Kevin? Parece. Parece que sí. Parece que la poderosísima tecnología de los herederos de Mao sí le gana a la democracia truncada californiana. Listo. Ahí está el resumen del episodio de hoy. No Sí, tenemos que exacto. grabar más. Mao 1, Jobs y Gates 10.000. Pero uno siendo el número uno, el Obvio, obvio, mejor de todos. obvio, mejor. Chinese Bueno, communism is best and only communism. Exactamente. Claro, claro, claro. exactamente. Bueno, querida audiencia, ya después de tantas cosas que han pasado en media hora, con casi 40 minutos, estamos de aquí, al menos con uno de los invitados. No sé si es que el Puma va a poder estar acá, así que probablemente tengamos que dejar Espera, ese espera, debate para espera. la tercera Después de temporada, pero todo igual este con drama, Kevin. el Puma no llegó. No llegó, vino y dijo Ajá, que tenía que hacer una literalmente. cosa. No me jodas, es en serio. Sí. ¡Ah! Vino y dijo, este es un podcast fallido y se larga. Sí, así que Bueno, por eso pero estábamos a vamos, o punto de sea, decirte, Kevin, suena que nunca he tranquilo. estado en un podcast. No, no, no dijo eso. La verdad es que no, yo ni siquiera estuve aquí cuando llegó y se fue. Así que no estoy seguro de qué dijo. Sí, Pero, dijo que Bueno, tenía, ahí le está la salió un izquierda, imprevisto locos. y que iba a venir en ajá. media hora, pero Desorganizados, si no ha respondido por el chat. incapaces, ¿qué más? Falta de como de ñeque, por eso siempre perdemos.
Sí, lo peor es que sí, la falta de organización es el problema más grande de la izquierda, ¿sí o qué? Siempre. Si Voy a hacer nos un experimento y ver si es que organizamos, el video. si nos organizamos, aquí creo Ese, que man. podemos Ve, expropiar todo. parece que funciona, parece que funciona. Salud, Salud. salud. Bien, ya, ahí Chucha, estamos. yo aquí matándome y el Puma ni aparece. Ajá, rajándote para poder El man es aparecer así en con el sus final de novias. temporada. Creo No que sé, la verdad. esa es la razón por qué Kevin no le cae ni Lenin ni el marxismo, hasta donde yo tengo entendido de lo que he podido hablar con él. Oye, Creo que es parte de esa la es una razón. buena pregunta. Esa es una buena pregunta. ¿Realmente no te cae el... cuál es la razón por la que dudas de esa parte de la izquierda? Ya que no tenemos un hilo Oye, conductor, vamos a pero usar las habíamos preguntas que hasta dices que preparado planteamos. preguntas. Exacto, habíamos preparado preguntas Ah, bonitas y Es, todo. sí, teníamos todo listo, pero bueno, ya que no se pudo. Yo Entonces, creo que es una Kevin, excelente pregunta porque ¿de te dónde vienen tus va al dudas? corazón del problema, ¿no? A ver, Sí. yo sí quiero ser generoso con Marx, porque yo estoy bastante convencido de que Marx hubiese detestado a Lenin con su alma. Y Fuertes Fuertes declaraciones. declaraciones. sí, ese sería como mi punto uno. Y hay, hay muchas tesis por las cuales me podría ir. Mi favorita se llama La venganza de Marx, que es esta idea, esta lectura de que la misma dialéctica materialista marxista predecía el surgimiento de regímenes pseudo socialistas o falsos socialistas y los condenaba a la ignominia. Entonces, quisiera hacer primero una distinción entre Marx, que es un intelectual sumamente valioso, pese a que no estoy de acuerdo con él, o sea, pero bueno, o sea, puedo ponerlo de la siguiente manera. Aristóteles se equivocó en todo, eso no quita que es un gran filósofo. Y creo que en Marx pasa lo mismo, pese a que no se equivocó tantas veces como Aristóteles. Aristóteles se equivocó en todo. Marx se equivocó en cosas importantes, pero no se equivocó en todo, ¿no? Y creo que su análisis es importante. Pero, ¿con quién quieren empezar? ¿Quieren con Lenin o con Marx? Con quién quieren que empiece mis desacuerdos? Que bueno, no son mis desacuerdos, son desacuerdos de gente mucho más inteligente que yo. Verás, eso me pareció full buena introducción ahorita lo que acabas de dar, porque claramente diste ya una introducción al tema del podcast. La gente ni siquiera sabe, ¿no? Nosotros hemos estado planeando más o menos, tratando de diseñar aquí, bueno, ¿qué podemos hacer? Tal vez no exactamente un debate, pero lo que queríamos hacer era un análisis de, podría llamarse algunas de las divisiones o ramas más importantes que hay en la izquierda. Obviamente, creo que la izquierda hoy en día es algo mucho más plural, tiene muchos matices, hay muchas formas en las que se divide y se puede analizar tanto bien para bien como para mal. Pero una de las discusiones centrales que existió siempre en la izquierda ha sido un poco entre lo que se llamaría tal vez la tradición comunista, tradición que incluso se divide no más, no solo en comunismo, sino tal vez más específicamente en marxismo y después en las muchas ramas del marxismo, no marxismo-leninismo, guevarismo, maoísmo, etcétera, etcétera. Eh, y como contraparte tenemos la izquierda que se podría llamar un poco tal vez más la izquierda anarquista, socialista, diciendo no comunista, sino socialista, haciendo algo diferente, ¿no? Que las personas muchas veces escuchan socialismo y les da lo mismo, ¿no? Socialismo, comunismo, todo es lo mismo, pero la izquierda se ha dividido muchas veces y podríamos decir que tal vez esas son algunas de las ramas principales, al menos que salieron de la tradición del siglo XIX, ¿no? Entonces, aquí, Kevin, como tú nos acabas de dar una introducción muy buena, tú dijiste a esta rama del marxismo, del comunismo, tal vez antes de separarle entre los diferentes exponentes, como tú ibas a decir, de quién quiere que hable, es la rama que decíamos, bueno, tal vez le íbamos a traer al Puma, que es nuestro marxista querido, a que venga a explicarnos, ¿no? Un poco acerca de esta rama, pero por desgracia el Puma está atendiendo está en sus marxistadas, como diría él, así que no puede llegar hoy. Pero sí tenemos aquí al Kevin que nos iba a explicar un poco más de la otra rama, ¿no? Y tal vez en ese sentido nos puedes dar un poco de críticas más de la rama comunista, marxista,
que decíamos, eh, tal vez hasta cierto punto yo hable un poco más de eso, dado que también tengo experiencia en esa tradición, pero en fin, una introducción larga, todo para dar un poco de contexto y para decir, podríamos tal vez empezar con, dijimos que vamos a criticar a algunos de estos personajes, pero tal vez no sé si es que tú nos quieras dar un poco más eh, de tal vez una introducción a tus influencias, ¿no? Políticas. O sea, tú dijiste, respeto mucho a Marx, aunque estoy en desacuerdo acerca de muchas de las conclusiones a las que llegó. Entonces, tal vez antes de irnos en contra de Marx o de Lenin o de estos exponentes del comunismo, no sé si es que nos podrías hablar un poco de las tradiciones políticas que te han influenciado a ti, de las, tal vez las perspectivas o los autores que tú te sientes más identificado o que tal vez no serías tan crítico con ellos. No sé si nos puedes hablar un poco más de eso, como de tu background político, por así decirlo, político ideológico. O sea, creo que el primer punto para mí clave es justamente ser crítico incluso con la gente con la que estás de acuerdo, ¿no? Entonces, yo he aprendido, por ejemplo, mucho intentando encontrarle errores a Noam Chomsky, por ejemplo. Y cuando encuentro un desacuerdo y un desacuerdo que yo puedo fundamentar, me siento bien conmigo mismo porque digo, wow, sé que perdería este debate, pero al menos entiendo cuál es mi perspectiva y es diferente a la de él, ¿no? Y lo mismo me pasa con figuras que respeto como Bakunin o como Kropotkin. Yo diría que la barba de Marx es muy digna, pero la barba de Kropotkin es épica. Y para mí ahí se reduce el debate, ¿no? Kropotkin tiene la mejor barba, por ende es el que eh, más razón tiene. Es directamente proporcional, ¿no? No, a ver, creo que este debate, si no se resolvió en las diferentes iteraciones de la internacional y obviamente llevó eventualmente a su muerte. Y creo que esos debates entre lo que mucha gente llama la rama del socialismo liberal versus la rama del socialismo autoritario, o podríamos decirlo también, la izquierda estatista versus la izquierda antiestatista, es un debate muy digno, pero creo que se reduce a eso, creo que es un tema muy académico a estas alturas, que es muy digno de estudiar, es muy digno de deliberar y toda la cuestión, y sí me parece divertido que el marxista haya optado por hacer cosas importantes y el supuesto anarca vino a debatir. Mi experiencia siempre era al revés, era como que los anarcas debatían por horas perdón, los marxistas debatían por horas mientras los anarcas organizaban acciones directas, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes diferencias hoy en día. Yo creo que hoy en día tienes ya ejemplos históricos de socialismo estatista chino, el ruso, el vietnamita, el coreano, el cubano, a los que puedes referirte como eventos históricos y puedes también ver instancias históricas de la otra rama, ¿no? Es decir, la revuelta en Ucrania, el ejército negro durante la guerra rusa, más recientemente, obviamente, los levantamientos en Rojava y el ejército zapatista, eh, que, que velan mucho por esa idea, la idea de la acción directa, ¿no? Y sí, o sea, si es que hubiese venido el Puma, mi argumento en contra de él hubiese sido que él no es marxista precisamente porque no está siguiendo el libro, el manual marxista. Él está haciendo acción directa. Cuando vas a una protesta, haces acción directa. Cuando te organizas a nivel comunitario, haces acción directa. Cuando educas, haces acción directa. Lo que un marxista estaría haciendo es buscando el financiamiento para el Frente Amplio y buscando la reelección de Correa. Eso es lo que un marxista estaría haciendo, ¿no? Y luego buscaría hacer que Correa se vaya lo más a la izquierda posible, es decir, a través de la dialéctica vencer al keynesianismo. Eso sería como el gran proyecto marxista, ¿no? Y ahorita hay un montón de marxistas que están argumentando en contra de eso, y está bien, perfecto. Entonces, están de acuerdo conmigo, la acción directa es lo importante. Para volver al debate, si es que voy a defender a Kropotkin, por ejemplo, para no ser solamente el típico que lanza chistes en contra de Marx, sino voy a tomar una postura. Si voy a defender a Kropotkin, yo diría, Marx se basó en Hegel, se basó en la filosofía.
Kropotkin se basó en la biología. Por ende, creo que Kropotkin tiene, en el sentido epistemológico, una gran ventaja. Él se basó en algo real, no en las elucubraciones pseudológicas de Hegel. Y si es que le voy a dar un punto a otra rama del anarquismo, a Bakunin. Bakunin quizás nos da la única predicción que se dio cabalidad en las ciencias sociales, que es esta idea de que en el futuro habría dos tipos de intelectuales, aquellos que sirven al capital y aquellos que se sirven a sí mismos. Y creo que es algo que se dio a cabalidad. La Unión Soviética era manejada por intelectuales que se servían a sí mismos. Estados Unidos servía de intelectuales que servían al capital, ¿no? Entonces, esas serían mis dos defensas ante esas dos figuras versus Marx. Eran mucho más empíricos que Marx. Marx, pese a su educación económica, nunca salió de la pseudofilosofía que es el hegelianismo, que al final no está basado más que en una visión teológica de la realidad. Y mucha gente defiende a Marx y dice, no, es hegelianismo materialista, ¿no? Así como que Coca-Cola cero es mejor que Coca-Cola. Pero creo que esa es la gran deficiencia del marxismo en una filosofía caduca, o yo diría mejor, una filosofía que no demostró a cabalidad su base empírica. Entonces creo que esos serían como mis dos puntos que me gustaría explorar. Uno, ¿qué es ser de izquierda en acción, o sea, en la practicidad? Y la otra pregunta sería, ¿por qué ser marxista si está basada en una filosofía que no ha sido demostrada? En una filosofía que es empíricamente débil, que es la de Hegel. Y sí, esos serían como los dos puntos que me gustaría explorar. Si quieren explorar la historia también, a mí siempre me ha gustado mucho la internacional, pero creo que ese tema es un poco seco, me parece también un poco aburrido. Si quieren lo hacemos, pero creo que de pronto a sus oyentes les interesa otras cosas. No sé si si me desvié full y no respondí a tu pregunta. Entonces No, me abro a otras. estuvo súper bien, más bien mencionaste unos nombres muy importantes. Mencionaste principalmente, yo creo, Noam Chomsky, Bakunin y Kropotkin. Entonces, para nuestros Sí, oyentes, como mencionó el Kevin y ya les di un poco de contexto, Kropotkin, uno de los padres de la anarquía moderna, eh, ruso, ¿verdad? Si no me sí, equivoco. Y no ruso. ¿No era ruso? Kropotkin era ruso, noble, sí. Ajá, sí. Y sí, como tú decías, Kropotkin, por ejemplo, sus teorías famosas muchas están basadas en la idea de la cooperación y a través de viendo la biología, ¿no? Y la perspectiva de la evolución no como competición, sino como una práctica de cooperación, ¿no? Y que eso podría ser hasta cierto punto la base digamos, la siguiente etapa de desarrollo humano, ¿no? El siguiente paso o estructura económica, tal vez, como diría Marx, Correcto. de la humanidad. Entonces, sí, eso, o sea, muy chévere y también el personaje de Bakunin también extremadamente interesante porque Bakunin, por otra parte, él y Marx sí llegaron a ser contemporáneos y hasta cierto punto colaboradores y un poco de enemigos, ¿no? O sea, no era que eran enemigos como tal, pero creo que ambos parecen haber sido personalidades fuertes y tenían sus conflictos así con la internacional, como tú Mm, mencionas, ¿no? Entonces, son todas figuras, en mi opinión, de las que podríamos hablar un montón. Y obviamente un episodio de un podcast no es suficiente para hacerle justicia, pero es sí, verdad. eso me pareció chéverazo para hacer la introducción. Eh, José Emilio, no sé si ustedes tenían algunas preguntas, cosas que Sí, querían solo Sí, añadir. antes de que quiero, José diga algo, estoy orgulloso de los chicos porque han hecho preguntas, creo que por primera vez en el programa, sin que yo les tenga que decir algo o pedirles que por favor piensen en unas preguntas. Es primera vez que yo no tengo que hacer todo, o sea, me toca igual hacer la gran parte de las cosas, pero al menos la preparación de material de este episodio han hecho ellos dos, así que salud por Richie y por Colorado. Muchas gracias salud. Oh, por wow, su estamos trabajo. bebiendo. Ahora páguenme, que esto es de Ah, explotación. Ya que estamos hablando de izquierda, páguenme. Yo, yo la Ahora sí, verdad José, solo quería dale. mencionar
yo solo quería mencionar que me parece muy interesante que todo lo que, no sé, alguien de derecha viene a escuchar sobre una pelea entre izquierdas es que la definimos por quién tiene la mejor barba. Obvio. Pero incluso dentro de las mejores barbas, tal vez podemos encontrar, no sé, algunas limitantes o errores. Si bien es cierto, existe un trasfondo mucho más empírico dentro de la teoría de Kropotkin, ¿cuáles crees que fueron sus deficiencias en ese momento? Ahora, aquí quiero poner un paréntesis muy grande. Entendamos las limitaciones que tenía cualquier pensador en la época de la que estamos Correcto. hablando Es lo que te iba a decir. respecto a lo que tenemos ahora. O sea, a ver, o sea, ni Smith tenía una teoría completa, ni Marx tenía una teoría completa, Kropotkin Correcto. peor, pero ellos dentro de sus limitaciones desarrollaron algo increíble y que fue un fundamento para lo que nosotros estamos estudiando y discutiendo y una de las peleas modernas, si quieren llamarlo pelea o guerra o como quieran decirlo, creo que hay que verlo como ladrillos del conocimiento que se fueron colocando y hay que reconocerlo. Entonces, tomando este paréntesis también, ¿cuáles crees que fueron esas limitaciones o errores que pudiste encontrar dentro de este pensamiento un poco más anarcosocialista? No sé si llamarlo de esa forma. Bueno, Kropotkin es un gran estudio de caso porque, bueno, el que mejor habla de esto es el biólogo Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould hace como una apreciación de Kropotkin y él argumenta que Kropotkin le atinó, que esencialmente la biología apoya un modelo kropotkiano de cómo emerge la cooperación, es decir, la cooperación como una adaptación que permite la propagación de genes, ¿no? Es decir, creo que ese es un punto para Kropotkin, también es su limitación, es decir, él podía basarse en Darwin, que en ese punto, digamos, había evidencia contundente a favor de Darwin, pero no es ni cerca de la evidencia que tenemos hoy. Entonces yo diría eso, diría que las limitaciones de Kropotkin son los límites de la biología de su época y que como tú bien dices, sí propuso un ladrillo porque él al menos dio una lectura que se basaba en una realidad externa a la condición humana histórica europea de su época, ¿no? Que es la biología, que es algo que Marx no tenía. Entonces, creo que hay una ventaja en Kropotkin, pero las limitaciones de Kropotkin son las limitaciones de su época. Es decir, Stephen Jay Gould era mejor kropotkiano que el mismo Kropotkin porque te da una perspectiva fundada en la genética, en la epigenética, en el récord fósil, etcétera, ¿no? Y creo que eso también es para mí la clave de todo. No es tanto Kropotkin versus Bakunin, anarcomutualistas versus anarcosindicalistas versus marxistas, sino quién es más epistemológicamente sano. Y creo que la postura epistemológica sana frente a la política y la economía es el escepticismo. Y creo que en ese sentido Kropotkin gana porque buscó evidencia o buscó luces epistemológicas fuera de la argumentación política, fuera de la historicidad europea y fuera de su condición. Kropotkin era tan ruso que era el paje del zar y el man renunció a eso, ¿no? Y tuvo una vida muy colorida en ese sentido. Pero a lo que voy con eso no es intentar elevarlo al nivel de héroe, sino decir que tenía este fuerte escepticismo, no solamente en contra del poder, sino en contra de su propio proyecto político. Es decir, pese a ser de izquierda eh, y estar dispuesto a pelear y a sufrir y a morir por sus ideales, buscaba una justificación externa a los cánones políticos de su época, que es algo que creo que se le escapaba también a Bakunin hasta cierto punto y definitivamente se le escapaba a Marx. Entonces, sí, creo que esa es una de las ventajas de un anarquista como Kropotkin. Sus límites son justamente sus virtudes epistemológicas. O sea, es de esa capacidad de reconocer cuando uno no tiene un conocimiento perfecto, que creo que es algo que le falta todavía mucho a ciertas izquierdas, es esa incapacidad de ser escépticos. Hay gente de izquierda que van a irse a la tumba defendiendo a Putin. Hay gente de izquierda que se va a ir a la tumba
defendiendo al Partido Comunista Chino. Y Putin y el Partido Comunista Chino tiene un nombre para esos izquierdosos, idiotas útiles. Entonces, si bien es un ejemplo que esclarece el tema, creo que también es un riesgo que, o mejor dicho, el primer deber de toda persona de izquierda debería ser no volverse un tonto útil para los poderes políticos. Creo que ese es como nivel uno, como radical 101, no ser un tonto útil para el poder, ¿no? Sí, eso. Buenos consejos, buenos consejos. Antes de movernos a a la siguiente pregunta, que más o menos tú ya estabas tocando un poco estos temas, iba a resaltar solo algunos comentarios de lo que tú mencionaste, en especial de la parte de, digamos, tal vez del aspecto interdisciplinario de Kropotkin, específicamente con sus bases epistemológicas en la biología, ¿no? Eh, no sé si es que, eh, obviamente, hay un punto donde las discusiones de, bueno, tal persona dijo esto, tal persona no. Yo creo que eso ya llega a un punto donde estás más que nada entrando en el aspecto eh, de discusiones académicas que no valen mucho, ¿no? O sea, hoy en día estamos, si bien la teoría es importante, o sea, hasta qué punto vale la pena estar peleándose acerca de Marx dijo esto, Kropotkin dijo esto, Bakunin dijo esto, pero como estamos en un podcast y podemos hacer lo que nos dé la gana en este lugar, las discusiones como esas eh, son más que válidas. Pero algo interesante es que Marx, especialmente cuando estaba cerca del final de su vida, no tal vez los últimos años donde estaba trabajando en el volumen 2 y 3 de Capital, el man, una de las cosas en las que se metió a full, era en el estudio de la agricultura y Uh-huh. el estudio de, no diría la biología como tal, aunque el man sí era un fan de Charles Darwin hasta desde el punto de vista de que le consideraba un intelectual muy respetable. No estoy seguro que compartía necesariamente la perspectiva de, sí, todo es competición, pero definitivamente le respetaba como intelectual e incluso le menciona en Capital un par de veces. Eh, pero sí, yo creo que Marx tenía un punto de vista muy, muy interdisciplinario hasta el punto en el que tal vez fue que él simplemente quería sumergirse en todo lo que le parecía interesante, ¿no? Y Engels le decía que, por Dios, Marx, ya deja de leer estos reportes de agricultura de los campesinos en Rusia, por Sí, favor, ¿qué correcto. estás haciendo? Se estás perdiendo el tiempo aquí. Capital sigue sin acabar y yo tengo que darte otra mensualidad aquí porque no acabas y no publicas. Entonces, los manes, como todos sabemos muy bien, Marx era un mantenido y creo que Engels, por más que le amaba y le consideraba un genio, también se hartaba a ratos de que Marx sea un intelectual por ser intelectual, ¿no? Simplemente por el gusto de aprender hasta cierto punto, pero sí, yo creo que si bien, como tú dijiste, Marx tenía sus fundamentos en la filosofía keynesiana, que es obviamente ideología, como él mismo diría, como Zizek diría hoy en día. eh, si bien eso era cierto, yo creo que el man tenía una pasión por, digamos, del aprender en general y por lo tanto también se sumergió en una multitud de temas, ¿no? A través de su vida, o sea, tiene escrituras en matemáticas, como te digo, estaba estudiando biología y creo que existen incluso algunos de esos cuadernos donde el man estaba estudiando eso. Y hay gente que dice incluso que si es que él hubiera podido seguir con estos estudios y todo, tal vez se hubiera alejado un poco más del eurocentrismo del que le critican mucho en sus lecturas, de el punto de vista de que la historia se está moviendo de manera lineal y vamos a llegar a la siguiente etapa de desarrollo porque tiene que ser así y así ha sido a través de la historia. Tal vez el punto de vista más reduccionista, ¿no? Del materialismo histórico, que sería esa teoría. Eh, Así que sí, no, más que nada solo tal vez hasta cierto punto porque que estamos ahorita discutiendo este tipo de cosas y yo diría que Marx sí tiene un poco más de un fundamento que va más allá de lo estrictamente
filosófico de Hegel, ¿no? O sea, tiene la economía política inglesa de David Ricardo, tiene la política francesa de los jacobianos y eh, incluso antes de eso, tal vez podrías decir de la gente que estaba impulsando la revolución francesa, ¿no? La revolución burguesa que tomó lugar ahí, pero una mezcla, ¿no? De influencias. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta que Un es, momentito, que estamos con el tiempo restante, nos quedan 8 minutos de la grabación de Zoom y tengo mucho miedo porque lo que nos otra. costó meterla a Kevin, así que voy a mandarla a otra reunión y Emilio es recen el por Engels de esta nosotros grabación. y volvemos con la siguiente pregunta, así que recen por nosotros, espero poder volver a meterla Literalmente. a Kevin, pero ya volvemos. Va un corte comercial no En caso, auspiciado por nadie esperen, porque no esperen. puedo. En caso de que el Kevin no pueda volver, ¿quieres dar algún último mensaje? Eh, Supongo que mi último mensaje sería, eh, sí, aléjense de los debates y a lo que practican acción directa a su manera y no dejen que nunca nadie les diga cómo tienen que hacerlo. Pregúntense siempre si es que estás aportando al mundo o estás restando al mundo y procuren nunca ser idiotas útiles, ¿no? Obviamente en este sentido no quiero decir que no hay que volverse un poco hipócrita en esta realidad económica en la que vivimos y que todos tenemos que, de cierta manera, ganarnos del pan. eh, y no está nada de mal ser Marx ante Engels, si es que puedes, pero si es que no tienes un Engels y tienes una familia que mantener, no seas como Marx. Sería como mis únicas dos lecturas. Está bien Justo, trabajar por tu bien y por el bien de los tuyos. Y si te consigues un sugar daddy como Engels, explótame. Pero si es que no, labura. Y sí, esas serían como mis únicas dos apreciaciones. justo iba a Creo que hacer eso es lo que todos una vivimos broma ahorita. de. Justo iba a tener una broma de periodista amarillista de preguntar que no creen que Engels sentía algo más por Marx y por eso le mantenía así como que había algo más, creo yo, no, por una época no se podía explorar, pero de ley había algo más. Emilio, Fuertes declaraciones. Y creo que con esto ya vamos a comerciales. espera, Emilio, ¿te viste alguna vez la película del joven Marx? Esa que salió no hace mucho. No lo vi. Tengo entendido que es muy Tengo que homoerótica, ¿no? decir, sí, hay Ajá. unas escenas que son bastante homoeróticas, Muy bien. que creo que están haciendo alusión a lo que tú dices. En Muy poco bien, el Emilio Carlitos. quiere una porno de Marx y Engels. El Emilio está pidiendo lo prohibido. Muy bien. Bueno, vamos a corte comerciales y vamos a ver si podemos volver con Kevin y si no, ya vemos cómo cerramos este episodio. Unos momentos después. Es el momento de la verdad. Y si es que el Kevin no se Es... puede unirse, ahora sí le acabo. Cacho, cacho. Literalmente debe haber escuchado todo lo que acabas de decir ahorita, creo. No, parece que no escuchó. Perfecto. Yes. Perfecto. Hemos vuelto, estamos Ah, de Funcionó. vuelta. perfecto. Lo hemos logrado, Sí. así que voy a tomar la posta de Richie que iba a hacer la siguiente pregunta después de toda esa introducción que dijo y este pequeño chiste que hicimos sobre Engels y Marx. Y es, la izquierda en la práctica ha tenido varios fracasos, ¿no? Más por el lado del comunismo, como la Cuba de los Castro, la misma Unión Soviética, la China comunista, como hablamos, ¿no? En práctica han sido muchos intentos por estructurar todo más en el lado marxista, socialista y comunista que del anarcocomunismo. Entonces, ¿cuál es la izquierda en práctica y cuál es la izquierda académica? ¿No? De la izquierda académica nos hablaba bastante en las primeras preguntas. Entonces, ¿cuál es la izquierda en práctica y cuál es la izquierda en académica que hay? ¿Cuál es, me estás preguntando, o sea, cómo es la diferencia entre teoría y praxis? O me estás haciendo una pregunta más acerca del éxito de proyectos de izquierda en el mundo? Teoría y praxis, porque nos gustan las Ya. palabras como praxis. Em, Hipster. sí, supongo que un marxista radical, dedicado, te diría que eh, no hay teoría sin praxis, no hay praxis sin teoría, alguna mamada dialéctica de esa onda, ¿no?
Pero sí, para mí la clave de todo es el escepticismo, más que grandes proyectos políticos, más que estar ahí esperando la revolución, es pequeñas revoluciones, ¿no? Porque así como los zurdos, aparte fratricidas, también como que romantizan mucho el fracaso, ¿no? De, esto falló por esto y la. También hay que pensar en los éxitos. Mencionaba a los zapatistas que digan lo que digan, son un éxito. Rojava parece que es un proyecto que un poco ya está condenado al fracaso, lastimosamente, pese a que me duele muchísimo decirlo, pero logró cosas que nadie jamás había logrado. Es una revolución de izquierda feminista en la parte más conflictiva de todo el Medio Oriente, ¿no? Y creo que esa es un poco la cosa, parece ser que los éxitos de la izquierda no se dan en grandes revoluciones ni se dan en grandes países, sino se dan de maneras más, me atrevo hasta a decir, humildes. Eh, quizás la revolución de izquierda más exitosa de todos los tiempos es el feminismo, ¿no? El feminismo es una revolución muy pequeña, si se quiere, o sea, que se enfrascó alrededor de temas que hasta en retrospectiva parecen ridículos, pero terminó cambiando al mundo y lo sigue impactando. Entonces, sí, creo que hay como dos cuestiones que uno tiene que ejercitar más allá de izquierda y todo eso. Por un lado, la humildad ante proyectos como esos, de gente mucho más frágil que uno y de gente mucho más vulnerable que uno, que terminan luchando por todos y cambiándonos a todos. Entonces sería la humildad como la primera virtud. Y la otra también el escepticismo, es decir, el estar constantemente revisando tus premisas y tus presunciones, ¿no? Para hablar de un filósofo que respeto bastante, que lastimosamente falleció recientemente, pero creo que su trabajo es mucho más relevante hoy en día que trabajos como los de Kropotkin o de Bakunin, porque habla más de nuestra contemporaneidad, es David Graeber, el antropólogo norteamericano. Y creo que ¿por qué digo que su trabajo es más relevante? Porque interactúa más con nuestra realidad, más que la época de Kropotkin, los textos de Kropotkin y Bakunin. No quiero desmerecer la obra de esas personas, y ciertamente no quiero desmerecer el trabajo de Marx, que también es importante leerlo aun cuando uno está en desacuerdo, sino que tal vez la clave está en cómo vives tu vida, cómo mejoras la vida de tus semejantes, cómo mejoras la vida de extraños, de personas que nunca has conocido, y ciertamente cómo te enfocas en gente que es más vulnerable que tú, sean personas de etnias perseguidas, o sean obviamente mujeres o personas de comunidades de minorías sexuales. Y sí, creo que yo diría que ahí está el éxito de la izquierda, y me enfrascaría más en esos éxitos que en los fracasos. Eh, los éxitos son pequeños, pero y tienen un impacto sumamente importante, ¿no? Creo que, creo que es muy común en gente que se llama de izquierda, especialmente hombres, que hay una tendencia a ignorar o incluso a despreciar esos procesos, porque nos sentimos justamente inseguros, ¿no? Porque sentimos que la revolución debería ser grande y violenta y sobre nosotros, cuando realmente debería ser sobre la gente más vulnerable. Y la izquierda académica vale mierda. Es lo único que tienen que saber. En tu cara, Gracias. Chomsky. El esfuerzo que hacemos desde la academia a veces se queda excesivamente corto y a veces creo que cae en una, como tú dices, tal vez una guerra de egos más que en algo verdaderamente útil. Pero Sí. me pareció una reflexión súper chévere y creería que es como lo más importante con lo que tal vez nos debamos quedar de las miles de huevadas que hablamos normalmente. Y es el hecho de que probablemente para cambiar al mundo, hacer un verdadero cambio, tal vez lo que nos debemos fijar muchas veces es más en los triunfos pequeños que se Sí. están dando. Creo que, como tú dices, puede caer que principalmente los hombres de la izquierda quieran esta revolución por un tema de egos. No me sorprendería, sinceramente.
Siento que nos van a linchar. Ahora es interesante, ahora nos va a linchar la izquierda este canal. Perdón Va que a te ser interrumpa. algo nuevo. Perdón que te interrumpa. El mundo no les debe cambiar meramente porque ustedes insisten que cambie. Sería como mi punto a todos esos hombres de izquierda que se ponen la bandera y la camiseta del Che Guevara. La revolución no se trata de ustedes. El mundo no se merece cambiar porque ustedes quieren que cambie. Y ustedes no están para cambiar el mundo. Ningún hombre está para cambiar el mundo. Entonces, es ese tipo, justamente lo que tú estás diciendo, es ese tipo de mitos que tenemos que empezar a deconstruir para que ya me cancelen de una vez bien cancelado. Sí, te vamos a mandar al Gulag, Kevin. Bien. Xiao Ping no le gusta lo que acabas de decir. Ah, sí, a ver, déjame ver acerca de esta pregunta. Yo creo que es súper importante lo que tú mencionaste, ¿no? Que hemos tenido algunos proyectos políticos que tal vez eh, es probable, yo diría que muchos de nuestros oyentes ni siquiera hayan escuchado, ¿no? Entonces, Rojava, como tú mencionaste, eh, los zapatistas, que tal vez sí es un nombre más conocido, pero que probablemente la gente realmente no sabe de qué se trata, ¿no? Pero si es que estamos poniendo un poco en contexto esto, ¿no? Estamos comparando, digamos, como el Emilio decía, hablamos un poco de la academia antes de esto, hablamos de los textos de Kropotkin, basado en la biología, hablamos de Marx y tal vez su enfoque más filosófico-económico. Eh, pero ahora estamos diciendo, bueno, en la práctica, ¿qué hemos visto, no? Yo creo que la discusión de la práctica se enfoca muchas veces en, bueno, los proyectos de izquierda siempre fallan, ¿no? Terminan en capitalismo o terminan en dictaduras de estados fallidos, como dirían muchos, mucha gente en la derecha, y no solo en la derecha, pero incluso algunos en la izquierda criticarían, por ejemplo, digamos, a Venezuela, criticarían a China y dirían, si es que eso es comunismo, entonces no quiero comunismo, porque la verdad es que estamos viendo muchos de los patrones de desigualdad, de autoritarismo y abuso político, ¿no? Que vemos en el capitalismo. Entonces, si es que eso es lo que vamos a tener, entonces, ¿para qué queremos, no? Y tal vez dirían, ¿saben qué? Veamos mejor estos otros ejemplos, como tú pusiste, de poder descentralizado Ujú. donde las decisiones y tal vez las estructuras políticas que se han formado no son convencionales. O sea, no estamos viendo un Estado como tal, sino estamos viendo asociaciones políticas que se centran en otras estructuras y relaciones y tal vez organizaciones sociales más que relaciones sociales como tal. Eh, Ahora sí creo que se debe mencionar también que obviamente, incluso, digamos, hasta Cuba, yo diría que tiene muchos logros que se deben reconocer, que van por encima, digamos, de lo que se consideraría simplemente otro estado capitalista, ¿no? Entonces, diciendo, bueno, si bien es verdad que no llegamos a la tierra prometida, sea lo que sea que eso sea en tu imaginación, ¿no? Que, o sea, mucha gente dice, bueno, ya el comunismo es el paraíso, tanto en la izquierda como derecha, ¿no? Para burlarse en la derecha y la izquierda, ¿no? Dicen, es de este mundo perfecto, lo que sea, pero miren cuál es la realidad que tenemos. Pero incluso con eso yo diría que se debe reconocer ciertos logros, ¿no? Y como ya dije, incluso de Cuba, que si bien se puede ser crítico en muchas maneras, nosotros sabemos que Cuba tiene también muchos logros en el sentido de medicina, en el sentido incluso de acceso a la educación, de muchas cosas que tomando en consideración lo que sucedió ahí, tanto en el ámbito internacional como doméstico, ¿no? Salir de una revolución política que fue violenta y después tener la intervención de Estados Unidos por años y años de múltiples formas, sí, sí digo, hay logros ahí de A o B forma. Ahora no estamos aquí para discutir las Estoy leyendo la especificidades. horda de cubanos de Miami llegando a los comen a decirte comunista, castrista, no sé qué, viva Trump. Sí, y no solo ahí, estoy seguro que en muchos lugares. Y no, no pretendamos aquí decir que Cuba es el paraíso tampoco. O sea, creo que
todos podrían decir a lo mínimo, está claro que las aspiraciones de comunismo de cualquier figura comunista, ¿no? De la historia, tanto Marx como Che, como probablemente el mismo Castro que ahora está muerto, pero si es que habría alguna forma de traerle desde el más allá, decir, a ver, ya, ¿esto era realmente lo que tenías en mente o no? Probablemente te dirían no. Pero dejando eso de lado, la discusión en sí como tal es lo que tú decías, Kevin, expandirnos más allá tal vez del Estado como el enfoque político y yo creo que eso es algo que sí le caería bien incluso al marxismo dado cómo está el clima político internacional, ¿no? O sea, estamos en este punto y hemos estado por muchos años de realismo capitalista, donde parece que no hay alternativa, ¿no? Donde parece que si es que vamos por la ruta del Estado, vamos a terminar en las mismas, vamos a terminar de nuevo simplemente en la versión mejorada del capitalismo, como diría Zizek, que es China. Son los mejores capitalistas, ¿no? Los comunistas. Así que Capitalismo plus. exacto, Claro. exactamente. Así que sí se debe reconocer eso y es una discusión importante, pero más que nada para nuestros oyentes, eso es para mostrarles como que el otro aspecto, ¿no? Lo que están diciendo las otras izquierdas acerca de estos proyectos políticos, la crítica que existe y está presente y que muchas veces nunca vas a escuchar eso porque les encanta a la gente, especialmente de derecha, enfocarse solo en, ah, sí, Cuba, miren lo que pasó, esto es lo que va a pasar si es de izquierda, bla, 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 pero claramente existe O mucha que la Unión crítica dentro de Soviética la mató más izquierda. personas que la Segunda Guerra Mundial, eso me encanta. Sí, sí, O que exacto. Colombia y Ecuador iban a ser Venezuela si ganaba Arauz o Petro ahora. Sí, sí, Cada exacto. uno, cada uno mejor que el anterior, es decir. Eso mismo. Entonces, tenemos la siguiente pregunta que es, José, ¿tú quieres preguntar? Estaba pensando en las 6 por si acaso. Sé que la siguiente es materialismo Yo, histórico, pero yo quiero preguntar esa porque amo a ese ver, meme, dale, porque dale. el otro día estaba en mis recuerdos de A Facebook ver, dale. y encontré ese meme. Encontré ese meme de que el capitalismo te dan las dos vacas, te las dan las vacas y tú creas la leche. Y en el caso del comunismo ponían el Estado te quita las dos vacas y te devuelve leche. ¿Es verdad que así es la izquierda, Kevin? ¿Esas son las verdaderas intenciones de la izquierda, quitarte las dos vacas y solo darte leche? Y si es que esas fueron, Yo, si es que eso fuera, está mal que te quiten las dos vacas y te den leche. O sea, a la final, no sé. O sea, yo no, obviamente no conozco tanto el tema. O sea, siempre he tenido un conocimiento súper superficial de las posiciones ideológicas, más allá de aplicarlo en Civilization, como lo hice la semana pasada. Me dieron a escoger ¿Ganaste? todos y escogí ¿Hasta comunismo. qué tier de No me ha ido tan civilización bien que llegaste? digamos, pero esa es mi Ah, culpa, ya, ok. porque no sé mucho de Civilización monetary es work. es un juego difícil, no te sientas mal, Sí. Emilio. A ver, bueno, empecemos con esta de las vacas que a mí también me parece divertido. Supongo que el argumento clave es, antes de darle mis vacas al Estado, ¿el Estado puede certificar que sabe de vacas? Como que esa sería la primera pregunta, ¿no? Es decir, en algún punto, en este aparataje vacuno, hay un granjero que ha trabajado toda su vida con vacas o un ingeniero agrónomo, porque eso cambia un poco la fórmula, ¿no? Porque es un burócrata que te promete leche, te garantizo que no vas a recibir buena leche. Pero eh, más allá de esos modelos, otra vez de los grandes discursos nacionales, volviendo a este tema del éxito versus el fracaso, más allá de grandes proyectos nacionales como el chino, como el ruso, o también a su tiempo el vietnamita o el cubano, más que enfrancarse en las victorias o los fracasos de esos proyectos, yo creo que sí también hay que hablar de tema de practicidad. El sindicalismo ha mejorado la vida de personas, generalmente en países desarrollados, pero el sindicalismo funciona y se puede explorar por qué funciona. Es decir, hay motivos por los cuales los sindicatos norteamericanos funcionaban. Aquellos que no sean sindicalistas, que no les gusta el modelo del sindicalismo o que no pueden acceder al sindicalismo porque hay ciertos tipos de trabajo que no se prestan para el sindicalismo, está el cooperativismo, ¿no? Y el cooperativismo también ha funcionado. Hay corporaciones, hay empresas que hasta la fecha son cooperativas. Y finalmente está el platformismo y la acción directa, que también ha funcionado.
Entonces yo creo que más allá de Cuba, Vietnam, Norcorea, Venezuela, más allá de esa propaganda, creo que hay que enfrascarse en un tema también técnico. Si tú sientes que tú estás en capacidad de sindicalizar tu trabajo, investiga ese tema. Las luces que te va a dar como persona van a ser útiles aun cuando el sindicalismo no sea útil para ti. Igual el cooperativismo y igual el platformismo. Y creo que el platformismo también es una buena manera de pensar de cómo diferentes ideologías pueden cooperar para lograr éxitos políticos, ¿no? Y creo que eso es más útil que pensar en vacas o en los mesías como Fidel Castro o Mao. Supongo que también, sí, a ver, no puedo evitar pensar en geopolítica y ver que sí, que aparentemente el proyecto comunista más exitoso del siglo XX terminó siendo Vietnam, lo cual es insólito. Pero también creo que es un poco incómodo porque al final Vietnam terminó optando por el mercado libre, ¿no? Y parece que el mercado libre va a ser una de las claves para el éxito futuro de Vietnam, porque a ese país le va a ir bien inevitablemente, ¿no? Entonces, sí, creo que ese es un ejemplo de un país que tiene algo para enseñarnos a todos. Cuba, lastimosamente, Estados Unidos garantizó de que no podamos tener una visión empírica de Cuba. Puede que el más recalcitrante anticastrista tenga la razón, puede que el más ferviente procastrista tenga la razón. Nunca lo vamos a saber, porque el embargo evita la objetividad empírica en ese proyecto, ¿no? Por motivos parecidos a Corea del Norte y etcétera. Pero sí, yo creo que el caso estudio de éxito ahí es Vietnam, especialmente porque se dio contra todos, literalmente se dio contra todos. Se dio contra el colonialismo francés, contra el imperialismo capitalista creador de mercados norteamericano y contra el chauvinismo maoísta chino, y les ganó a todos. Entonces, un punto para Vietnam. Hard out for Uncle Ho. Y sí, Castro vale verga, lo siento. Sí, lo que sea que te Espérate, estén pegando los vietnamitas, por favor, reparta. literal. Yo solo quería decir una breve reflexión antes de creo que ya las últimas preguntas. Podemos pasar discutiendo toda la tarde qué modelo puede ser exitoso y cuáles han funcionado y encontrar que de alguna forma empíricamente hay lugares donde ha funcionado cada cosa, por más rara que parezca. Pero al final del día, el problema es que todo depara en algo que lo estamos sintiendo y que seguramente va a terminar muy mal, que es la crisis del cambio climático. Correcto. Solo quería poner un pequeño corte comercial diciendo, por favor, nos vamos a morir. Hay que hacer Hagan algo, comunidad chucha. y tumben algunas empresas de paso. Sí, creo que también es que una linda lección de la economía es eh, a la Tierra no le importan tus modelos. El planeta gira sin ti, ¿no? Lo cual es un poco preocupante porque al final los que viven diciendo eso terminan siendo los fachos, ¿no? Es decir, ellos te dicen que todo es demográfica y geografía. Y tienen un punto en el siguiente sentido. Todo sí se reduce a demográfica y geografía, ¿no? Y el cambio climático va a ser la mayor prueba de esa realidad, de que la demográfica y la geografía nunca se van, independiente de tu modelo económico. Pero sí, yo creo que tienes que partir el peor de todos los mundos posibles, asume que vives en ese y luego haz lo que puedas para dejarlo un poquito mejor, ¿no? Porque el peor de todos los mundos se viene, como tú bien resaltas, ¿no? Y solamente aquellas culturas resistentes al shock van a poder sobrellevarlo, o quizás no, pero tendrán el mejor chance. Y así hago círculo completo porque vuelvo a Kropotkin. Si es que algo nos salva, no va a ser la autoridad. Si es que algo nos salva, no van a ser los grandes modelos filosóficos o económicos. Si algo nos salva, va a ser el mutualismo, va a ser la cooperación. Esa es una declaración interesante porque creo que hay un argumento que
desafortunadamente cada vez parece más válido que, incluso creo que Gigi, que es una de las personas que más o menos sigue esta línea de argumento cuando le preguntan, no, ¿por qué eres comunista? O sea, en el siglo XXI, después de todas las cosas que hemos visto, realmente, ¿por qué sería alguien comunista, no? Y en parte por lo que él dice, bueno, creo que necesitamos algo realmente diferente y radical. O sea, yo uso esa palabra de la forma tal vez más como que para alterarle a la gente, ¿no? De decir, oh, comunista, sí, porque sabe que es una palabra que altera a la gente, pero eh, si es que tal vez nos tomamos un poco más en serio lo que significa el autoritarismo que viene con la palabra comunista, ¿no? En el siglo XXI, más que nada por los proyectos políticos que han representado esa identidad ideológica. Hay hasta cierto punto la pregunta de, bueno, realmente lo que necesitamos que todos nos pongamos de acuerdo y bueno, esto es lo que vamos a hacer, qué tal que todos voten descentralizadamente, ¿no? Ya sea a través de diferentes países en el mundo o incluso más descentralizado, ni siquiera países, pero al nivel de sindicatos o de organizaciones de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Eso o realmente lo que necesitamos es simplemente una institución, ya sea de nuevo a nivel de país o más grande incluso, que dicte, ¿no? ¿Saben qué? Este es un problema tan serio, el cambio climático como ejemplo, que no tenemos tiempo aquí de estar poniendo a que todos estén de acuerdo, que, ¿sabes qué? Hagamos la votación en la ONU, el General Assembly de la ONU para poder decidir si es que vamos a seguir las convenciones de París de esta vez o que vamos a cambiar. Estados Unidos se sale todo, ¿saben qué? No, simplemente ya no se va a producir tal cosa, no vamos a explotar los recursos en tal país, tal país, tal país. ¿Y por qué? Simplemente porque así es y punto, ¿no? O sea, un punto de vista mucho más autoritario y que tal vez hasta cierto punto, como dije, gente como Zizek diría, ¿sabes qué? Eso es en realidad lo que necesitamos, no necesitamos más de liberación y más de cooperación, si no necesitamos el autoritarismo que viene con el comunismo, ¿no? Y que eso él diría, por lo tanto, yo me considero aún hasta hoy un comunista old school, por así decirlo, ¿no? Un comunista autoritario, tal vez marxista, leninista o como quieras ponerle, ¿no? Y ahí Y Oliver se levantó tengo que sin decir, pierna. es un poco atractivo, es un poco atractivo. Hay algo de eso que suena bien, ¿no? Sí, No, bueno, no por nada Zizek vale verga, ¿no? Pues ya, ¿qué quiero decir con eso? Yo siempre digo eso y voy a resumirlo de la siguiente manera. Yo creo que ese discurso de Zizek es un discurso que él heredó de Trotsky. Y Trotsky te decía básicamente lo siguiente, y tiene toda la maldita razón, de toda razón. ¿Por qué? Porque ¿qué te decía Trotsky? Te decía, lo que yo quiero es levantarme un día y continuar con mi existencia y pasarla chévere sin nunca tener que percatarme de que hay un aparataje político que está organizando mi vida, ¿no? O sea, quiero un comunismo tan perfecto, tan idealizado, donde cada integrante participa como un engranaje perfecto y yo no me percato de que la política está ahí, ¿no? Y Zizek defiende mucho también esa idea, que dice, yo no quiero que el socialismo sea un montón de reuniones donde decidimos cuál es la mejor manera de filtrar agua, ¿no? Entonces, sí, lo que te está vendiendo Zizek es una abdicación de responsabilidad personal. Eh, y, y sí, la solución a eso es republicanismo clásico. Es decir, hay una cosa que se llama la res pública. Para que funcione, todos tenemos que participar. Y hemos intentado darle el poder a los filósofos reyes, a los iluminados, y nunca ha funcionado. Ahora, si quieres un modelo de cómo eso puede funcionar, está Maquiavelo, ¿no? Y sí, hay mucha gente en la izquierda que admira a Maquiavelo porque Maquiavelo te dice cómo funciona esa huevada, ¿no? Y es esta cuestión de estrategia ante la virtud y estrategia ante eh, ¿cómo se llama? La virtud y el destino, fortuna y virtud, ¿no? Entonces podemos tener todo un podcast sobre eso, pero terminamos en lo mismo, terminamos en que necesitas que el príncipe sea perfecto y créeme que lo hemos intentado y no ha salido muy bien ese proyecto, ¿no?
mientras que las sociedades más longevas, más estables y más divertidas, como que las mejor vestidas, tienden a ser altamente democráticas y tienden a tener instituciones republicanas que de cierta manera permiten la participación de todos, ¿no? Está Suiza, está la Serenísima República de Venecia, están proyectos también de acción directa como los zapatistas, como Rojava, que bien pueden ser efímeros, pero nos dejan lecciones importantes. Entonces, sí, en eso yo soy totalmente antitrotskista y soy totalmente anti Zizek. Yo creo que la abdicación de la responsabilidad es lo que nos trajo a este punto. Eh, entonces, sí, creo que yo siempre he dudado del proyecto del Mesías. Hay algo en mí que es muy poco católico, lo siento. Eh, Chévere, chévere. no creo en el flaco Inri. No, y tampoco creo en Mao o en... yo creo que China también es un excelente ejemplo ahorita. Ese país está viniendo abajo y la solución del partido es darle más poderes al jefe central, ¿no? Ahorita sí creo Y más poderes. que necesitamos un episodio de China, pero urgente, porque sí, es verdad, lo que tú estás diciendo ahorita, hay muchas cosas súper, súper importantes que están sucediendo ahí. Es más, yo creo que contigo mismo deberíamos hacer un episodio de China pronto, porque sí, Encantado, sí. sí necesitamos analizar eso, pero como tenemos que seguir y ya estamos llegando a las últimas preguntas, Yo solo diré creo que con lo que dijo Kevin de la República Clásica, yo lo intenté en mi partida de Civilization y sirvió hasta que Montezuma de la nada creo que encontró petróleo y pasó de la era industrial a la era atómica en creo que 3 turnos y empezó a valer. Así que es un... creo que todos los modelos políticos, ya sean de cualquier lado político sean, que muchas veces en la práctica sirven hasta que alguien más encuentre un recurso muy importante y todo se va a la mierda. Esa es mi aportación. La geografía se ríe de todos, es lo que dice el Emilio. También conocido como el Engels de este podcast. acá. Ah, El que mantiene las luces prendidas y las cosas funcionando. literalmente, el Emilio sí es el Literal. Engels de este podcast. Él es el que en vez de poner dinero pone mano de obra todos los días para que funcione. Es hermoso. Ese es el mutualismo de este podcast. Claro. Una pregunta que queríamos hacerte tal vez sí tiene que ver con lo que estábamos diciendo justamente ahorita hasta cierto punto, porque tal vez para entender estos proyectos políticos que hemos estado criticando y estas ideas, la filosofía, como dijimos, de Marx, que él en realidad lo que estaba haciendo era tomar Perdón, la Ricky, filosofía de Hegel. tienen 10 minutos, así que dale, repeat. A ver, la filosofía de Hegel, ponerle que está de cabeza, ponerle en los pies, ¿no? ¿Y por qué dice eso? Porque él dice, sí, estamos viendo una dialéctica aquí en la historia, el desarrollo de la humanidad, pero no es una dialéctica ideológica, no es como dice Hegel, una progresión de esta idea que se está realizando cada vez más en las formas políticas hasta llegar a la perfección. Marx dice, no, esto se trata acerca de las relaciones sociales, ¿no? Y de las relaciones sociales que a través del trabajo están realizando la historia como tal, están creando la superestructura política, ¿no? En la que existimos los seres humanos como diferentes sociedades, ¿no? Desde la sociedad de tal vez primitivo comunista que ellos llamaban, sería las comunidades más egalitarias al nivel básico, después moviéndonos hacia los primeros imperios con emperadores, después moviéndonos hacia el feudalismo con diferentes, no reyes, sino amos feudales que tenían tierras y trabajaban sus obreros para ellos y de ahí finalmente al capitalismo, ¿no? Entonces una progresión de la historia, desarrollo lineal, pero finalmente todo eso basándose en el análisis de las relaciones sociales, ¿no? El análisis materialismo de la historia, materialismo histórico. Entonces queríamos que tú nos cuentes un poco tal vez acerca de tu crítica de esto, porque no vamos a necesariamente decir, pues tú, si es que quieres hasta cierto punto decir, me gusta esa idea, también obviamente puedes decir lo que sea, pero me imaginaba que de tu parte iba a ser un poco más la crítica, ¿no?
Así que sí, solo para cerrar un poco tal vez en esto y dar firmamento teórico a nuestros oyentes del materialismo histórico, que es en gran parte lo que se basa el trabajo de Marx, y tal vez por qué no te parezca lo mejor, o porque tal vez, si es que tú eres un materialista histórico, entonces cuéntanos por qué te gusta. El problema a ver, ¿cómo te lo pongo? El problema filosófico empírico de un proyecto como, de cualquier dialéctica, digamos, es que con un contraejemplo eh, se destruye, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Mencionaste justamente las superestructuras. Eh, yo te digo, muéstrame la superestructura, tú me vas a decir, no, loco, es como el agua, el capitalismo es como el agua y tú y yo somos un pez y el capitalismo está en mí, está en ti, está en el aire, ¿no? Entonces, es irrefutable, ¿no? O sea, no puedes dar un contraejemplo, pero lo que sí te podría decir es, no hay tal cosa como una superestructura política que sobrevive a una crisis demográfica o una crisis geográfica. Por ende, no existen las superestructuras políticas, son conceptos, ¿ya? Y un concepto solamente es útil siempre y cuando te dé luces ante una realidad externa a la condición humana. Entonces, eso por definición Marx no te puede dar. Entonces, lo que yo más que una crítica, diría que tienes un montón de deber adelante tuyo si quieres demostrar que la dialéctica, primero que una dialéctica es un orden lógico viable en el universo, más que la aristotélica, más que la analítica. Segundo, que aplica la historia, ¿no? Que hay tal cosa como un solo motor a la historia. Y luego tienes que demostrar que ese proceso histórico lleva a superestructuras políticas claras y concisas, ¿no? Y durante todo ese proceso, gente mucho más inteligente que yo te va a dar contraejemplos. Los antropólogos ya no creen en una linealidad de la historia, ¿no? Los sociólogos ni hablar. Pero los sociólogos son un excelente ejemplo de cómo toda la crítica estructural viene de Marx, ¿no? Entonces, todos los sociólogos son hijos de Marx. No necesariamente eso les hace marxistas. Entonces, irónicamente hay una dialéctica, ¿no? Algo así como que estamos en un proceso de síntesis donde pasamos de Marx a los sociólogos, pero creo que eso le deja un poco en duda a este gran proyecto de la dialéctica materialista, ¿no? Y también diría que hay mejores discursos alternativos que podríamos explorar en otro podcast, porque creo que ya el Rich está desesperado por aplastar el botoncito de dejar de grabar. No, yo por mí seguiría, pero no, Enrique está con una hora adelante, entonces Ah, estamos cierto. con el tiempo medio justo y como cuando todos trabajamos Es verdad, hay que mañana, trabajar mañana. la hora está tarde. Así que rápidamente la pregunta random final de la temporada, para todos los que no pueden entender mucho lo que hablamos hoy, una abogada por ejemplo, ¿Jesús hubiera sido marxista o anarcocomunista? Claramente anarcocomunista. Anarcocomunista. Sí, de No largo, lo de pensaría largo. ni dos veces. Wow, Claro, o sea, wow, wow. eh, Esperen un momento. Yo les voy y a decir por qué Jesús sería marxista-leninista, pero primero sigan con sus preguntas o sus respuestas. yo creo que sería, bueno, la verdad ni siquiera sería, a ver, ¿qué sería Jesús? Jesús sería ese primo insoportable que, que te resume el último video de YouTube, te lo resumo así nomás en la fiesta de Navidad, eh, porque, porque se siente que nadie le está prestando atención. Ese sería básicamente Jesús. Sería ese primo anarca insoportable. Sería un cripto, bro. Jesús sería un cripto, bro. Yo ahí difiero un poco, yo creo que sería más que nada como un hippie. Sería ese hippie insoportable que solo dice, o sea, literalmente todos somos amor, somos energía y vamos a existir en el mundo y el universo. Sería, no sé, sería el peor, como que el peor tipo de hippie Es que ese hay. pana que te dice en plena fiesta hagamos yoga. Es ese man. Ajá, exacto, Qué exacto, es el verga. que te dice, Está bien, está ajá, bien. pero, Ganaste, pero, ganaste. Sí, 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 sí. pero al momento de decirle en tema de política, él diría, definitivamente soy de izquierda, no creo en las estructuras que generan desigualdad, o sea,
completamente anarco realmente. O sea, no, Al no César lo importa. del César, decía el hijo de puta. No, Ricky, Verás, lo siento, verás. te tengo que cortar. No, no, dilo rápido, en tres Ya, ya, palabras. ya. Verás, lo diré rápido. Jesús, yo creo que sería marxista-leninista porque primero él llegó y él decía, yo soy el hijo y estoy representando al padre, ¿no? Ustedes llegan al padre a través de mí. Entonces, Es verdad. eso, ¿qué? Más claro que Lenin y Marx, por favor. O sea, se escribe solo. De ahí, parte dos, el man cuando ya estaba como que diciendo, bueno, cuál va a ser la estructura de la iglesia, lo que sea, todo, dejó ¿quién era? ¿A Pedro? A que sea la fundación, ¿no? De la iglesia católica, la Roca, Pedro, lo que sea, pero yo creo que claramente el man creía en estructuras él no decía que la iglesia tiene que desaparecer, él decía, bueno, la iglesia es medio corrupta, sí, y hacen tonteras, pero tenemos que formar una nueva iglesia en la verdadera fundación, ¿no? Y entonces, por lo tanto, era como que decir, vamos a tomar el Estado y vamos a hacerle el Estado de los trabajadores, que es la fundación de la política, el praxis leninista marxista, ¿no? No es la destrucción del Estado como tal, sino es la destrucción del Estado capitalista para formar el Estado de los trabajadores. Y Y sí, muchas o gracias, sea, muchas ese es gracias. por qué Jesús es un marxista-leninista. Y se acabó la temporada, señores, Se acabó la señoras. temporada, así es. Muchas Gracias gracias, por Kevin, por invitarme, muchachos. acompañarnos. Avisa para un D&D. Ah, Hace, este Sí, sábado hay. ¿Quién quiere asistir este sábado de ley? así es. yo estoy un poco ocupado, Gracias a toda la Rafa. audiencia por acompañarnos Escríbanme, esta escríbanme temporada. para coordinar. De una. De Que una. cague, yo sí me apuntaría algún rato. El sábado, ¿a qué hora le vas a hacer? Es todo el día. Generalmente empezamos a las 10 de la mañana y nos vamos hasta que lo que dure. Qué denso, sí son densas esas sesiones, ¿para Sí, qué? Tal vez, todo. oigan, deberíamos hacer un episodio de Bad Habits, una sesión ahí de D&D. Me O parece Yo bueno, buena feliz. idea. tal vez no un episodio, pero aunque sea una sesión ahí No, nosotros. no, sí, sí está bien una sesión Podemos hacer un cortita one que shot. Sí, necesitamos ajá, algo material. así. Sí. Así es. Y ya Buenas. mismo se corta Así y que ya sí, ya mismo Adiós. se corta. Ah, Quiero seguimos rápidamente grabando. Yo agradecer a creía que todos estábamos por ya haber venido volviendo. esta temporada, por habernos escuchado. También quiero dedicar rápidamente este episodio a mi perrita, que no sé si le gustaba la política ni nada, pero creo que si se podían elegir representantes de ella hubiera sido anarcocomunista, así que gracias niña por todo y te quiero mucho y te extraño. Gracias a la audiencia por escucharnos de esta temporada y nos vemos en septiembre, me parece octubre, con algunos cambios. Queremos también agradecer a los invitados de esta temporada, que como siempre han sido maravillosos todos y cada uno. Gracias por apoyarnos, gracias por apoyarnos con las ideas que hemos tenido, con las preguntas que hemos tenido. Y sobre todo gracias a la audiencia y a todos los que nos apoyan, que nos escuchan, porque ustedes hacen posible que sigamos haciendo esto que nos gusta tanto. Así que nos vamos a ver pronto y espero que no nos extrañen mucho durante nuestra ausencia. Si les gusta el canal, suscríbanse, denle like, compartan con sus amigos, compartan Spotify que por ahora es gratis. Compartirlo y no les cuesta nada ese tiempo y eso nos ayuda muchísimo para que podamos alcanzar a nuevas audiencias. Así que nos vamos a ver pronto. Muchas gracias nuevamente a Kevin por estar aquí. Muchas gracias a todos los invitados que te pasaron por esta temporada. Y gracias a la audiencia. Nos vemos pronto.